estamos súper bien acompañados y acompañadas. Hoy es una charla muy especial, no solo por la temática de la que vamos a hablar, sino las personas que tenemos hoy con nosotros. Esta charla es desde la familia, para la familia y para todos y cada uno de esas comunidades educativas que nos puede ver a nivel presencial, que hoy tenemos aquí alumnos de tanto tercero de la ESO como de primero de la ESO, y también, bueno, pues toda la comunidad educativa del IES Puente Ayuda que se pueda beneficiar de lo que es la experiencia de estas dos grandes mujeres que hoy van a ser, bueno, pues acompañadas por alguien muy importante para ellas, que es su nieto, que es nuestro alumno, Adrián, y que hoy nos van a exponer pues que no solo en la vida las herencias no son a nivel de capital económico, sino que también tenemos pues un capital humano que nos deja una serie de vivencias, una serie de valores, una serie de creencias pues que son muy importantes para alcanzar lo que son las competencias del siglo XXI. Las competencias que queremos que nuestro alumnado adquiera y que no solo se estudian, sino que se viven y se aprenden con charlas como la que vamos a tener hoy, que son todo un ejemplo y para el cual, bueno, pues estamos muy agradecidos y agradecidas a que hoy estas dos grandes mujeres estén aquí con nosotros y también a Adrián por su generosidad, que pues, bueno, a que a todos nos cuesta un poquito, pues ha decidido ser la persona que las entreviste, porque bueno, nadie mejor que él para darle, bueno, pues el énfasis y la importancia que tiene y sobre todo las preguntas que todos y todas nos estamos haciendo y que ellas generosamente van a responder hoy. Cuando quieras, Adrián, nos dices quiénes son estas dos grandes mujeres. Pues mis dos abuelas. Tus dos abuelas. Y tus dos abuelas, ¿qué es lo que las hace de grande? ¿Qué es lo que hace que hoy estén en una charla que se llama Mujeres Pioneras, que son abuelas pioneras, abuelas que te dejan una gran herencia competencial? Que han hecho cosas importantes y... sí. Cada una dentro de su estilo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se llama esta abuela que tienes aquí más próxima a ti? Consuelo. ¿Qué más? ¿Consuelo? Piri. Maroa Piri. Pero todos me conocen por Chelo. Y todos te conocen por Chelo. ¿Y qué es lo que ha hecho en su vida Consuelo? Chelo, para todos. Ha sido... es que se dice concejala, ¿no? Sí. Concejala del PSOE, pues. Sí. Y lo que sé, he viajado por... Hizo charlas aquí en el instituto de estas ¿De violencia de de género? violencia de género, un poco más. O sea, dices, poco más, vamos, menuda historia, tanto personal como a nivel ocupacional. Podemos ver en que Consuelo ha estado pues defendiendo una serie de valores, ha estado haciendo una serie de actuaciones en las que ha sido como ese portavoz, ¿no?, para aquellas personas y aquellos derechos que se querían defender y que, bueno, ahora nos explicará un poco más Chelo en referencia a las preguntas que le hagamos y nos lo explicará, de verdad. Muchas gracias por venir, Chelo. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Y en el otro lado, ¿a quién tenemos? A mi abuela Rosa. A tu abuela Rosa. ¿Cómo se llama? ¿Rosa qué más? Morgado Cedeño. Rosa Morgado Cedeño. ¿Y qué es lo que hace también grande, al igual que a Chelo, a Rosa? ¿Qué es lo que ha hecho en su vida que a ti te ha llamado la atención? Ha escrito 2 libros, es portavoz de los feriantes y trabaja en la feria. O sea, otra Y ahora mujer... bueno, y ahora trabaja en lo del sol. O sea, otra mujer que también ha puesto voz a muchas personas, a muchos derechos y que a día de hoy, bueno, por lo que he podido conocerla, son luchadoras incansables para defender, ¿no?, a los colectivos más vulnerables y sobre todo generar actuaciones de sensibilización, que es lo que buscamos, ¿no? La educación al final es sensibilizar, es informar, es formar y en ellas tenemos un gran ejemplo. Si te parece, vamos a ir haciendo las preguntas intercaladas y vas haciéndole para que ellas se vayan presentando y vayan comentando un poco lo que ha sido tanto su vida personal como profesional. Muchísimas gracias por venir, Rosa. Gracias. Venga, Consuelo. La primera pregunta, ¿eh? ¿Cómo decidiste involucrarte en la política y fue fácil siendo mujer? Bueno, yo tengo que decir que yo no intenté en ningún momento involucrarme en la política. No tenía ningún interés político ni nada que se le parezca. A mí me invitaron a si quería entrar en política como concejala y yo pues bueno, pues yo acepté porque era un poco, que se dice aquí un poco, era un poco novelera. Me gustaban todas esas historias y pues dije que sí, que
que lo hacía, pero no me considero realmente una buena política, porque mis ideales no... es verdad que yo soy de izquierda, no militaba, bueno, después milité porque yo entré por el PSOE, que quien me invitó fue Ramón Rocha Laqueda, el alcalde por aquellos entonces de Olivenza, y dije que sí, pero vamos, que yo en realidad lo que quería era trabajar como una trabajadora más, haciendo cosas que a mí me gustaban y en las que podía aportar algo, pero luego a nivel político, pues yo creo que lo de la política es lo que más me costaba. La acción social, lo tuyo era la acción social. Sí. Pero por lo menos con tu presencia y con tus actuaciones visibilizas esa fuerza, ¿no? Esas ganas de hacer cosas, ese papel de la mujer que habéis conseguido hacer, aunque no se haya conseguido todo o a día de hoy estéis todavía buscando que llegue a, pero por lo menos vosotras habéis trabajado, tanto Rosa como tú, Chelo, en vuestra acción diaria, en el campo que os han dejado, ahí habéis dejado huella, habéis dejado la piel en lo que habéis hecho. Es en el campo que nos han dejado, es verdad. Porque claro, yo por lo menos tenía una concejalía sin presupuesto. Todo lo tenías que hacer tú por tus propias cuentas y cuando hablábamos de dinero, con la iglesia hemos tomado. Entonces, y como eran cosas que estáis haciendo para la mujer, y sí, pues, están ahí, voy a trabajar en lo mío, y ahí me gané mi hueco, modesto, pero yo estaba bien. ¿Cómo fue tu experiencia siendo feriante y qué significaba para ti ese trabajo? Vamos a ver, no fue una experiencia, fue una forma de vida. Yo casi nací en la feria, yo tengo 2 hermanos, ellos sí nacieron en la feria, pero por circunstancias de la vida en la época que yo nací, pues había mucha falta de todo. Entonces mis padres, que eran de Badajoz, decidieron con una casetilla pequeña, una casetilla, bueno, vosotros no podéis ni imaginar cómo sería aquello. Unos mostradores y unas sábanas, que eran las sábanas de la boda de mi madre, pues se pusieron en una romería de Badajoz, que es Botua, y bueno, pues vieron que ahí pudieron hacer algo y mis padres siguieron de feriante. Yo entré en la feria con 8 años. La feria es un mundo diferente, un mundo muy desconocido, pero es un mundo muy duro, porque primeramente que hay que estar detrás de un mostrador cara al público, algo muy difícil, porque estar cara al público es una de las cosas más difíciles. Es cierto que se aprende muchísimo, sobre todo psicología, porque sabes cómo son las personas antes de que lleguen allí, ya sabes cómo de la forma que vienen, es muy bonito. Y bueno, pues seguí en la feria, tengo 3 hijos y mis hijos también son feriantes, decidieron ser feriantes por su propia iniciativa. Y yo pues me casé con un feriante, o sea que lo doblé, ¿no? Me casé con un feriante. Porque normalmente con los feriantes no nos casamos, y os voy a decir por qué. Porque nos conocemos desde pequeñitos, y pasa igual que en los pueblos pequeños, nos conocemos desde pequeñitos, entonces, pues como lo conoces, pues ya sabes quién es, no te casas. Te gustan siempre los niños que vienen de fuera y que te dicen tonterías, pero bueno, yo me casé con un feriante que conozco de toda la vida. Empecé de novia con él con 17 años y hasta el día de hoy llevo con él, y si volviera a vivir, me volvería a casar, porque es lo más bonito que he hecho en mi vida. Entonces, pues nada, seguí la feria. Para mí la feria significan muchas lágrimas en el camino, porque hemos luchado mucho, significa que es un mundo, como ya hemos dicho anteriormente, diferente, pero que al final es un mundo bonito, porque se aprende tanto, ¿no? Detrás de un mostrador, ves tanta variedad de personas, te conoce tanta gente, vives la noche, que la noche te enseña doblemente, tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero la noche te enseña mucho. Mira, yo os voy a decir algo que en la feria la mayoría de los hijos de los feriantes no están metidos ni en drogas ni en temas raros. Y os voy a decir por qué. Porque viven el mundo de la noche, viven ese mundo. Entonces vemos que niños como vosotros, que es una pena, los vemos pues tirados en el suelo, pues con mucho alcohol, que es una pena, porque no sabéis lo que es eso cuando ya llegáis a una edad adulta. Y eso lo vemos constantemente nosotros en la feria, niñas que le da igual con quién estén, si son hombres mayores o menores, porque el alcohol o otras cosas
pues las influyen o no tienen su cabeza en ese momento. Y todo eso lo vemos nosotros en la feria. Entonces los hijos de los feriantes normalmente, te voy a decir que una mayoría, pues no están metidos en ningún tema. Muchos de ellos ni fuman. Bueno, en mi casa nada más que fumo yo. Porque Adrián tampoco fuma, ni que yo sepa, que no me entere. Mis hijos no fuman y espero que mis nietos tampoco fumen. Entonces el mundo de la feria, pues para mí ha sido pues mi vida. Y sigue siendo mi vida, aunque yo ya me he retirado de la feria, pero tengo a mis hijos en la feria y es muy importante. Lo que sí os digo que cuando vayáis a la feria, donde veis esas luces de colores, esa magia que está en la feria, porque es una magia, ¿no? Sobre todo la juventud, igual que los niños pequeños, los cacharritos, es todo fantasía, luces de colores y magia. Recordad que detrás de toda esa magia, de todas esas luces, de esa fantasía detrás, hay personas que muchas veces venimos sin dormir, tenemos que abrir y llevamos una noche entera sin dormir y seguramente no nos acostamos hasta las 10 o las 11 de la mañana del otro día. Y muchas veces pues a lo mejor no tenemos el humor suficiente porque venimos cansados y no tenemos el humor suficiente. Yo os voy a hablar de cuando nosotros empezábamos en la feria, ¿no? Sí. Nosotros no teníamos ni caravanas, ni tenemos casa, ni tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Yo ya tengo 63 años, entonces he vivido bastante. Hoy los feriantes van de otra manera. Yo recuerdo haberme acostado con una manta, o sea, una manta no, en una acera, o meterme en la puerta de una iglesia. Y el cura, los curas, la mayoría, pues como son gente, pues estoy hablando desde lo que yo pienso, que no por ello tiene que pensar todo el mundo igual, ¿no? Son gente estupenda, humanitarias, nos echaba. Cuando lo más fresquito que se estaba era en una iglesia. Y a nosotros que éramos niños como vosotros, de vuestras edades, pues nos echaban de las iglesias y no sabíamos dónde acostarnos. Nosotros no teníamos agua, eso era un lujo. Nosotros íbamos con 2 garrafitas yo qué sé, pues os puedo decir que hasta 1 kilómetro a buscar una fuente para podernos bañar, para poder comer, para poder medio vivir. Y vivíamos en unas casetitas que teníamos que recoger nuestros colchones, enrollarlos en cuerdas, para meterlos en los camiones, una vida diferente, ¿no? Errante totalmente, es una vida errante. Y recuerdo la primera vez que para mí, que yo ya tendría por lo menos 13 o 14 añitos, la edad que vosotros tenéis ahora, pues alguien se inventó un cubo, le puso la rosca de una ducha, lo poníamos en un hierro, le dábamos y nos duchábamos. Aquello era maravilloso. Nosotros en mi vida nos habíamos duchado. Nosotros nos habíamos lavado en un cubo, un baño. Aquella ducha era un milagro. Luego hubo quien inventó que con algo que la lavadora calentaba el agua, pues la poníamos en la electricidad y con aquello se calentaba el agua. O sea, poderte bañar en esta fecha. Bueno, nosotros salíamos normalmente, por Semana Santa empiezan a salir los feriantes de feria, cuando empieza Sevilla. Pues bañarnos con agua caliente, pues aquello era un milagro, ¿no? Luego ya más adelante vinieron las caravanas, unas caravanas pequeñitas. Aquellas caravanas tenían pues un salón y una habitación, y tenían cocina. Aquello era maravilloso, aquello era un lujo. Y todo eso lo he vivido yo. Hoy ya mis hijos, pues no, mis hijos ya tienen buenas caravanas, grandes caravanas, con aire acondicionado, calefacción, cuartos de baño, salones, comedores. Hoy tienen de todo. Pero todo eso sí lo he vivido yo como feriante. Entonces deciros que cómo ha sido mi experiencia, pues han quedado muchas lágrimas en el camino y muchas cosas. Mis padres me tuvieron que sacar de quinto, a lo cual para mí fue horrible porque a mí me gustaba estudiar. Pero mis padres tenían que andar de feria y claro, estuve en un colegio interno, para mí aquello fue horrible, fue una de las peores cosas que he vivido en mi adolescencia. Pero bueno, mis padres me tuvieron que meter, que al final mis padres me sacaron y nos fuimos de feria y me sacaron de quinto. Y lo que hoy soy, y lo que yo he aprendido, lo he aprendido yo sola, solita. Por eso os animo a que esta oportunidad que tenéis todos no la perdáis. Que no perdáis nunca el poder seguir aprendiendo, sabiendo, porque el saber es el poder más grande que tiene el ser humano. Y yo no lo pude tener la posibilidad que vosotros tenéis. No creáis que estáis perdiendo el tiempo. El tiempo se va. Lo que estáis perdiendo sois vosotros mismos. Así que seguir adelante y seguir estudiando, porque yo me arrepiento, no me puedo arrepentir, porque fue una decisión que yo no pude tomar, pero ojalá lo hubiese hecho.
poco más. Bueno, ¿qué más? La lección que nos has dicho con esa experiencia vital, así que espero que lo hayan anotado súper bien, que lo tengan muy a la mano y que cuando muchas veces decimos, madre mía, que cuando venimos al instituto que lo veamos desde otra perspectiva, que madre mía, qué bien que venimos al instituto, otras personas no pueden y querrían, entonces de verdad mirarlo desde esa mirada. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste siendo concejala, especialmente con la discapacidad? Pues la verdad es que yo como concejala no tuve grandes desafíos. Me convertí en, hacer unas cosas modestas, no quería destacar y quería irme ahí mi apartadito y que me dejaran hacer lo que podía. Que bueno, poco a poco fui haciendo bastante, con la discapacidad no trabajé yo para nada. Debo reconocer que es que yo no he trabajado no sé si la pregunta va enfocada a mi discapacidad o a grupos de discapacidad. Tú, aunque no hayas trabajado con discapacidad, has simbolizado cómo una persona con discapacidad es igualmente válida para desempeñar cualquier cargo, en el sentido de cuando una persona tiene las características, las condiciones para poder desempeñarlo, pues una discapacidad no es limitante, has superado esa barrera. Tú has ido más allá. Aunque tuvieras que desplazarte, has ido con tus muletas y has ido donde haya... O sea, no ha habido para ti una barrera que te haya dicho no puedo, no lo voy a aceptar porque a mí me supone. Aunque te haya supuesto un esfuerzo físico, tú lo has hecho y aunque no hayas trabajado directamente por la discapacidad, con tu ejemplo de vida o de trabajo, has dado esa lección, ¿no? Realmente has dicho sin palabras. Sí, es que yo en el mundo de la discapacidad debo reconocer, lo reconozco y durante mucho tiempo me sentí muy culpable, no quería involucrarme, porque yo quería ser normal. Entonces no he querido nunca estar en gremio especialmente de discapacitados, porque yo me he comportado, mi vida la he hecho sin el tema de la discapacidad. De hecho, yo vivía al lado de un colegio que es del Sagrado Corazón, vivía a un paso y el cura de don José no me quiso en aquella escuela porque decía que tenía que ponerme un profesor especialmente solo para mí, entonces que eso no lo podía, con lo cual yo empecé yendo al parque, a la escuela del parque, que ya me caía lejito, y la segunda etapa ya la hice en el Ave María, o sea que tenía que atravesar todo el pueblo de punta a punta para ir a clase, que entonces no había mochila, iba con cartera, que todavía me pregunto yo cómo llegaba yo hasta allí, lloviendo, trueno, venté, pero creo que nunca me pareció que no me quejé. Bueno, tu política ha sido desde la normalización, has llegado a la inclusión, es decir, desde tu ejemplo más normal has demostrado tu presencia, tu participación en lo que es la sociedad. Sí, porque además es que yo creo que todas las personas, los discapacitados, por muchas cosas que te pongan, que te faciliten, quien tiene que querer es la persona, es el discapacitado. Si tú no pones, a mí me pone una alfombra roja llena de eso y yo digo, pues me da mucha pereza, pues no me voy a poner a eso, yo me quedo aquí muy bien porque aquí estoy muy cómoda y no me saques de mi... Entonces, evidentemente hay que ser política y hay que hacer cosas para que, de hecho, por ejemplo, los 2 escalones que yo acabo de saltar, que he tenido que pedir ayuda. Nos parece muy bien, se ha reivindicado y de hecho está propuesto que se van a eliminar esas barreras. Claro, antes prácticamente no reivindicaba, es que yo antes ni reivindicaba, yo subía todo, era como una cabra, no de nada se me ponía por delante, que yo ahora me pregunto cómo lo hacía, yo es que me pregunto cómo hacía eso antes. Por tu espíritu. Yo iba por los campos con mis amigos, con la gente, y la gente me dejaba para atrás y decía, oye, por Dios, y decía de broma, por favor, que soy una discapacitada. Y dice, oye, si nos olvidamos de que tú vienes ahí. Todo el mundo se olvidaba de que yo no iba al mismo ritmo que ellos, pero sí que lo hacía. Entonces, pues, y claro, yo he visto a
a mucha gente, a muchos discapacitados, quedarse en el camino, pues en una vida pues mucho más pues bueno, pues así. En realidad mi madre me dijo, tú no te creas que vas a ser especial. Con lo cual que ella ya dijo, tú, la frase de mi madre, tú no vas a eso y aquí el que no trabaja. Y a todos sus hijos dice, aquí esto es lo que hay que buscarse la vida, porque eran 7 hijos, me tenía a mí que dice, a ver qué hago con esta, a ver que voy a salir de aquí, ¿sabes? Entonces, pues, es todo lo que tú te esfuerces. Yo, por ejemplo, empecé trabajando muy pronto, porque, bueno, mi padre era inmigrante, evidentemente, mi madre con 7 hijos, mi padre que sí, primero en Barcelona, después en Suiza, después en Alemania. Mi padre me compró una máquina de escribir, aprendí a escribir a máquina, y a partir de ahí empecé a dar clases yo, pues a todas las farrapas creo que le he enseñado yo clases de máquina, y a lo mejor tendría, yo qué sé, 15, 16, 17 años. Yo ya ahí me ganaba la vida. O sea, yo empecé a trabajar prontísimo, y luego con 18 años, creo que hasta ahora que ya me he jubilado, pero trabajé muy pronto. Pero no tanto como lo habéis vivido, porque vosotros lo habéis vivido. Bueno, pues en la pandemia, pues como todos sabéis, se cerró todo. Nos cerraron en casa, nos castigaron directamente, nos cerraron en casa y se cerró todo. Y bueno, pues empezaron a abrir algunos sectores, menos el sector de los empresarios feriantes, porque nadie se acordaba de nosotros, como suele pasar. Los feriantes todavía seguimos discriminados. Nadie se acordaba de nosotros y empezaron a abrir bares, empezaron a abrir comercios, los cerraban, salía pandemia, los abría, pero nosotros no, después de la Feria del Toro precisamente se nos obligó a encerrar nuestros camiones en las naves y ya está. Nosotros habíamos pasado ya una temporada, o sea, ya nosotros los feriantes cuando venimos de temporada, daros cuenta que nosotros trabajamos 7 o 8 meses, el dinero que traemos pues lo invertimos entre comer y arreglar nuestras atracciones. Cuando sales al año siguiente, pues sales un poquito agobiado, ¿no? Porque ya has gastado mucho dinero. Nosotros no tenemos un sueldo fijo, nosotros lo que ganamos. Entonces, pues, claro, habíamos pasado ya un invierno. Nosotros habíamos arreglado nuestras atracciones para salir. Somos empresas que gastamos mucho dinero en las atracciones. Yo os digo que a lo mejor no tenéis ni idea, pero un caballito, unos caballitos, el camión de bomberos de unos caballitos, como vosotros le decís, puede valer 3, 4, 5 mil euros. O sea, que puede valer más que un coche de verdad. O sea, los pilotos, pues un piloto puede valer 3 euros, figuraron los pilotos que hay en una feria. Bueno, pues todas esas inversiones son inversiones muy grandes. Entonces nosotros cuando salimos de feria, cuando íbamos a salir, pues estábamos en la mitad, pues que no teníamos nada. Llega la Feria del Toro, nos encierra y bueno, pues estábamos todos sin saber qué va a pasar. Se hace un grupo de WhatsApp entre todos los feriantes de Extremadura, que somos más de 2.500 familias. Se hace un grupo y empiezan a decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Os voy a decir algo que sea en contra de mis propios compañeros, pero es la verdad para que veáis que el saber es lo más importante. Desgraciadamente, mis compañeros, la mayoría de personas que tienen mi edad un poco, o quizás más jóvenes que yo, no tienen estudios ninguno, absolutamente ninguno. Entonces es difícil de hablar con las personas cuando no se tiene estudios, es difícil de redactar un escrito, es difícil todo, porque siempre que te encuentras enfrente de ti alguien que sabe más que tú te achicas, o tienes que tener mucho coraje. Entonces por eso digo que no despreciéis el tiempo que tenéis, porque no sabéis lo más tan maravilloso lo que tenéis ahora mismo. No lo despreciéis nunca, porque algún día puede ser que os arrepentáis. Entonces estas personas, estos compañeros míos, no tenían capacidad de decir qué hacemos. Yo siempre he sido una mujer luchadora y siempre estoy metida en todos los jaleos, como dice mi marido, no hay sitio donde tú no estés, y es verdad. Bueno, pues mis compañeros ahí decidieron que vamos a votar a Rosa, para que sea Rosa la presidenta de los feriantes. Y empezaron a votar, pum, pum, pum. 2.500 familias. Rosa, tú tienes que ser la presidenta. Pero yo voy a ser la presidenta. Pues sí, pues vaya, que asumí ese cargo. Asumí ese cargo porque soy una mujer luchadora y porque en mi casa había situaciones necesarias y que había que salir de feria. Bueno, pues lo primero que hice fue pues empezar a hablar con políticos. Me metí un poco en la política y empecé a buscar amistades y tal, y a mandar escritos.
a mandar escrito. Yo lo he aprendido sola, yo aún hoy alguna falta de ortografía, que son pocas ya, y las comas y los acentos y los puntos, eso para mí son, desgraciadamente, porque no tuve la oportunidad de estudiar. Pues empecé a hacer escritos y empecé a mandar escritos. Al mandar tantos escritos conseguí de llegar al gobierno nacional. Me senté en el gobierno en Madrid, me senté con los políticos, con todos los políticos de todos los partidos políticos de España, en una mesa, con cada uno de ellos. Y les comenté que nosotros teníamos que salir de feria, porque éramos un sector necesario, ya no necesario solamente para nosotros, sino para vosotros, para nuestros propios clientes, porque en ese momento se necesitaba que también vosotros tuvierais algo para divertiros, porque es que estábamos asfixiados, nada más que había problemas y llantos necesitábamos. Bueno, pues para reducir un poquito el tema, después de muchísima lucha, reunirme, hice un protocolo que lo hizo aquí Guillermo Fernández, bueno, lo hice yo, pero Guillermo Fernández Vara en el PSOE. Ese protocolo se preparó, se hizo y subió arriba al gobierno nacional. De ahí sale el hecho de que pudiéramos salir a Cáceres y me dijo: Rosa, nos reunimos. Y nos reunimos, ¿sabes en dónde nos reunimos? En el Parlamento que ellos tienen. Nos reunimos todos, aquello es un salón inmenso, una pedazo de mesa grandísima, micrófonos, y se reunió todo equipo de gobierno, todo el equipo, ya éramos importantes, ya éramos alguien. Y entonces de ahí salió la Feria de Cáceres. Al salir la Feria de Cáceres, pues mandamos a toda España desde Extremadura y empezamos a salir de feria. Y gracias a esa lucha, que fue muy dura, conseguimos comer. Hubo muchas familias que tuve que mandar a Cáritas porque no tenían para comer. Muchos hombres se tuvieron que ir con los camiones porque en casa había que comer, tuvieron que montarse en camiones. Es cierto que los feriantes, como hemos luchado tanto, somos gente muy activa, nunca nos quedamos cansados. Pero todo eso se debe a que siempre hemos estado discriminados porque nosotros somos un sector que supuestamente no tenemos estudios ninguno. Y le demostramos que había gente que sabía y que podía hacerlo. Y yo lo hice. Conseguí que toda España saliera de feria. Bueno. Si pudieras darle un consejo a los jóvenes de hoy, ¿cuál sería? Pues yo lo mismo que está diciendo Rosa, que evidentemente pues que sigan estudiando y sigan formándose y sobre todo que se esfuercen más, que no se consigue nada sin el esfuerzo. Y ahora hay una juventud que le hemos puesto todo muy fácil, porque los mimamos muchísimo y entonces se esfuerzan. ¿Qué pasa con que no se esfuercen? Que cuando tienen un problema que les surgirán 40.000 problemas en la vida, pues no va a ser capaz de afrontarlo, porque yo lo veo por mi nieto, que es que cualquier cosa le estresa. Va a meter la llave y no acierta con la llave y empieza a decir barbaridades, pues me estoy poniendo nervioso. Una simple, meter la llave en el eso y que esté un poco atascada, y como cosas de, digo, con las de cosas tan complicadas que hay que solucionar en la vida, no van a estar porque no tienen respuesta, no han aprendido a afrontarlo, porque todo les facilita. Eso cuando frustrarse, ¿verdad? Lo que es frustrarse, lo que es tener que volverlo a intentar, lo que es levantarse cada día y que sea una incertidumbre, ¿no? Como nos ha hablado antes también Rosa. Bueno, yo creo que el problema mayor que les puede ocurrir, y que ya les ocurrirá mucho, que es, por ejemplo, que tenga un día sin móvil. Claro, que se le pierda el móvil. Eso es un drama, eso es un auténtico drama. Y entonces no tienen capacidad. Yo he trabajado toda la vida en hospitales y he terminado los últimos 15 años en urgencia. Y yo tenía que leer los diagnósticos, yo le tenía que presentar a la gente qué le pasaba, y luego cuando salían para ponérselo al médico en el papel, y luego cuando salía el papel yo veía la respuesta del médico, y de la mayoría de los que iban pues,
en todos ponía baja tolerancia a la frustración, que iban con ansiedad, baja tolerancia a la frustración, que no sabían responder a cosas relativamente que se salían un poco de la normalidad. Y es porque creemos que sin esforzarnos se va a conseguir algo. Eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. No, yo si no me hubiera esforzado y no hubiera pretendido, yo era muy inquieta, era muy revolucionaria, y entonces yo el futuro que me tenía pronosticado mi madre no lo quería. ¿Te revelaste? Me revelé, exactamente. Entonces yo sabía que tenía que empezar a yo adquirir conocimientos, que tampoco tengo muchos conocimientos, pero yo haría lo básico. Lo que pasa es que luego empecé, que si taquigrafía, que si por aquí me fui a trabajar voluntaria a lo que era el sindicato vertical. ¿Tú te acuerdas del sindicato vertical? Que estaba ya lo del liceo. Pues yo me fui allí de voluntaria para aprender. Una mujer emprendedora, una mujer luchadora que ha sabido formarte a ti misma y hacerte la mujer que hoy en día eres, Sí, ¿verdad? sí, porque no quería tenía el futuro muy negro por aquellos entonces. Por lo tanto, somos dueños un poquito también de nuestro futuro y nuestro destino, según la inversión que hagamos Hombre, en total. nosotros mismos. Hombre, en claro, nosotros mismos. evidentemente, que yo pienso, a mí, el otro día cuando me llamaste, dije que es la profesora de valores, digo, ¡ay, qué bonito! Me parece, la clase de valores me parece preciosa. Yo sé que a Adrián le gusta porque cuando estaba con Kini Mora, que también daba valores, también le gustaba mucho a él la clase de valores. Y es que creo que no hace falta, hombre, si conseguís hacer una carrera importante y bueno, yo qué sé, fenomenal. Pero los valores, de todas maneras, es lo más importante. Yo creo, es como la columna vertebral de una persona. Ser buena gente, entonces a partir de ahí, ¿sabes? Y luego, y bueno, hombre, hay que formárselo mínimamente, hay que tener... y luego hay también muchas posibilidades. Tú a lo mejor en un momento dado ves que no, en este momento, por lo que son muy jóvenes y están muy tontos y todo lo demás, no se ven, pero luego hay muchas oportunidades también en la vida que ahora pueden hacer. Vamos, yo me estoy planteando, que el otro día me dijeron que era muy divertido, lo de las escuelas de mayores. Me llamó la atención porque he estado hablando con una gente que no eran muy mayores, que de hecho todavía uno está trabajando y dice, por favor, es interesantísimo, mira que como me explica lo de la historia, que es divertidísimo. Y dice, pero además se van de comida, hacen fiestuki y... Abuela, ¿qué fue lo que más te motivó a seguir adelante con tus metas, incluso cuando las cosas no eran fáciles? ¿Y qué lecciones aprendiste que quisieras compartir con nosotros? Pues mira, la primera lección que quiero compartir con vosotros es que jamás seáis borregos de nadie. Porque hoy sois niños, pero el día de mañana seréis padres de familia y sabréis lo que es luchar por vuestros propios hijos, que es lo que están haciendo vuestros padres por vosotros. Por lo tanto, todo lo que podáis aprender hoy no lo dejéis para mañana. Eso es muy importante. Y mi lucha ha sido, desde que yo os he dicho, mira, yo he luchado en el sector de los feriantes. He luchado en los sectores que para mí aquello fue un orgullo, porque a muchas familias en una época, en el 2013, empezaron a quitarle sus casas. Os tengo que contar eso, porque si no me lo cuento, reviento. Le quitaron sus casas. Yo, sin tener estudios ninguno, ojalá lo hubiese tenido y pudiera haber conseguido que no le quitaran la casa a nadie, no la casa, su hogar, porque el hogar es el principio de la vida. Eso quedároslos aquí. El hogar, vuestra casa, es el principio de vuestra vida, porque cuando uno se casa y empieza a tener hijos, el hogar es lo más importante. Y luché porque le iban a quitar sus casas. He conseguido en toda Extremadura que no le quitaran las casas a muchísimas familias sin tener estudios. Imaginaros si lo hubiese podido tener y tener la posibilidad que vosotros tenéis. Nunca jamás seáis un país de borrego, porque os llevarán a donde ellos quieran llevaros. Vosotros tenéis que saber luchar y tenéis la posibilidad. Y tenéis unos grandes profesores y gente que está dispuesta a enseñaros. Y no os lo toméis como, pues hay tiempo. No, el tiempo se va. Y hay que luchar por todo. Yo he conseguido escribir 2 novelas, ahora he terminado la última.
Y he conseguido todas las metas que me he propuesto en mi vida. Y ya os he dicho, yo soy ya una persona mayor y seguiré luchando. Porque es que sabéis lo satisfactorio que es cuando haces las cosas bien y te las reconocen. Yo como mujer emprendedora, como mujer luchadora, igual que Chelo ha sufrido siempre con 2 muletas desde niña, pero ha sabido hacerlo. Y vosotros no os pongáis una muleta en la mente, que muchos la tenéis, no os pongáis una muleta en la mente. Eso lo he hecho muchas veces a mi nieto. Un niño inteligente, un niño que tiene 2 abuelas que no sé, tiene de cada una cosas preciosas. Y muchas veces tiene una muleta en la mente. ¿Y sabéis por qué tiene la muleta en la mente? Por esto. Esta es vuestra propia muleta. No os deja pensar, no os deja saber, dejarla, aparcarla un ratito ahí y pensar que tenemos, el ser humano, lo mejor que tenemos es la mente. Y con la mente se puede hacer hasta mover esto. Se puede. Solamente con la mente. Y lo tenéis que conseguir. Y dejaros de perder el tiempo, que ojalá yo tuviera mucho tiempo para ayudar a muchas familias. Cuando llegó lo del desahucio, yo vi que hubo familias, hombres que lloraban aquí frente a mí porque le quitaban sus casas y sus hijos no tenían dónde irse. Y yo conseguí que no se las quitaran. Y ya os he dicho, y os vuelvo a repetir, sin estudios. Si vosotros podéis conseguir eso, tenéis el mundo ganado. Y más en la política ganado. Y más en la política, que tenemos muy mala política mundialmente. No seáis borregos, porque el que no sabe es borrego y se deja llevar. Y tenéis que luchar por vosotros, por vuestro futuro y por todos juntos, ¿vale? Pues ya está.